2 veces alcalde de Colombia, 2 veces candidato presidencial. Con ustedes, 2 veces alcalde de Bogotá, perdón, 2 veces alcalde de Bogotá, 2 veces candidato presidencial para contender por la presidencia de Colombia. Con ustedes esta tarde el señor Antanas Mockus. Bienvenido, Antanas, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bendita la vida que nos une, que nos junta, que nos permite estar en el mismo lugar a la misma hora para pensar juntos algunas cosas. Quiero dedicarle esta exposición a uno de mis profesores, Manunta, profesor de matemáticas en último grado de bachillerato. Ella me pidió con un gesto extraño como de dolor, me dijo: por favor, a la salida del salón me esperas. Y le dijo lo mismo al compañero que se sentaba a mi lado, Isaac. El profesor Manunta, cuando salimos, se acercó a nosotros y las manos le temblaban. Ese temblor de las manos no lo puedo olvidar. Le temblaban porque para él era terrible que yo, el mejor de lejos en matemáticas del curso, hubiera permitido que Isaac copiara en el parcial, en la previa, mi trabajo. Y no nos pidió una sanción. La sola presión moral de sus manos temblando fue suficiente castigo para recordarlo siempre. Entonces, Manunta, otra vez estaba enamorado, deprimido, pasé la noche en la casa de un amigo oyendo música. Había un cartel en la pared que decía Love Depression, depresión amorosa. En el bus íbamos camino a Paz del Río, a la siderúrgica colombiana, y una muchacha, pues, le expresé mis afectos, me dijo que no. Me bajé del bus en una parada, dije: voy a correr 100 metros, voy a calmar el monstruo ese emocional que tengo adentro. Y empecé a correr, había un charco y me caí en el charco. Resultado, corrí 15 kilómetros. Resultado, un profesor 6 horas después llegó en el bus del colegio a recogerme. Durante 3 horas hablamos, me escuchó, me consoló, me atendió como el ser más cercano de la vida. Y en medio de toda esa ternura, de todo ese amor, me dijo algo en lo que yo no había pensado para nada. Me dijo: voy a pedir que te expulsen del colegio por 2 días. Y fui sancionado con amor y obviamente no tuve ninguna defensa distinta a decir: acepto el castigo. El haber podido contarle esto a centenares de presos en Colombia, lo agradezco a la vida. Entonces, estos maestros me enseñaron, pero me dieron algo más que su enseñanza. Por eso lo recuerdo. Quiero ahora pedirles, a ver, no, yo mismo controlo esto, Dios mío. A ver, que no cunde el púnico. Bueno, les voy haciendo una pregunta. Verán que está en el PowerPoint al comienzo. ¿Cuál es su mayor orgullo en la vida? ¿Cuál es su mayor orgullo en la vida? ¿Listo? Les puedo pedir ahora que le comenten el mayor orgullo de su vida
a su vecino, en grupos de a 2 o de a 3. ¿15 segundos? Mi familia. Bien. Entonces, si estuviéramos en un grupo pequeño, exploraríamos esos orgullos uno por uno, trataríamos de entender por qué la gente siente ese orgullo por algo que vivió, que hizo, que recibió, que dio. Digamos, lo que va a hacer es terriblemente simplificador. Les voy a preguntar por orgullo. ¿Cuál fue el suyo? Ser educadora. ¿Quiénes más tuvieron un orgullo de identidad profesional como principal orgullo? Ahora, ¿quiénes tuvieron como principal orgullo la familia? ¿Ven la selva de manos? ¿Quiénes tuvieron como principal orgullo logros personales? ¿Quiénes tuvieron como principal orgullo su red de amigos, su red de amistades, su modo de ser, como su identidad? ¿Alguien no ha levantado la mano todavía? No, en serio, algún orgullo que se me ha quedado por fuera. Orgullos de pertenencia, pertenecer a un credo religioso, o a un país, Bien, acabamos de sobrevolar de una manera vertiginosamente simplificadora un territorio bonito, que no es el de valores declarados, es el de valores encarnados. Cuando uno dice que mi mayor orgullo es mi familia, yo entiendo inmediatamente dos cosas: que para esa persona la familia es importante, pero que además lo que hace en su familia, por su familia, etcétera, es bastante bueno, digamos, da motivo para orgullo. Uno puede tener valores que son como una herramienta, como una prótesis. Por ejemplo, yo quiero ser puntual y no lo logro. Entonces ando con una culpa tremenda, que llego, aunque sean 2 minutos tarde, pero tarde llego. Pues varía en distintas épocas de la vida. Pero es distinto como tener el valor allá en un altar, y otra cosa es vivirlo. En las conversaciones previas a mi intervención de hoy, trabajando con el grupo que los ha invitado, con 1I, apareció el tema de valores. Entonces dije, voy a responder esa demanda. Hay un trabajo en la Universidad de Michigan, el profesor se llama Engelhardt, que hace un mapamundi de valores. Es pintar los países sobre un plano conformado vía estadística a partir de la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores se ha aplicado como en 5 o 6 oleadas, cada 5 a 10 o máximo 15 años. Entonces hay datos que muestran la evolución cultural del mundo. No sé si alcanzan a leer, supuse que no. Entonces voy a hacer zoom, todavía no con el programa más reciente que hace zoom la cámara, aquí nos toca zoom manual. Entonces hay un eje vertical
y hay un eje horizontal. Estos no son valores arbitrarios, sino son derivados del análisis estadístico de la nube de puntos. Hagan de cuenta una nube de puntos multidimensional que se aplana buscando el plano que al máximo refleje las diferencias entre países. Hay muchas más diferencias y países que aquí van a parecer vecinos, en algunos aspectos son mucho más diferentes entre ellos de lo que parece por el plano aplana. Entonces, les explico 4, adentro, 5, 6, ahí. Ahí sí leen. Autoridad tradicional es la parte de abajo. Dios es importante, la religión es importante, la fe religiosa se expresa en prácticas, hay orgullo nacional, obediencia, el trabajo es importante, quieren tener muchos niños, la familia es importante, la frontera entre el bien y el mal está clara, se respeta la autoridad y se respetan los padres. Los tres que están allá contribuyen también al factor que va al lado izquierdo del eje horizontal. Arriba, digamos, los que acabamos de ver están en polaridad con los que aprueban el aborto, tienen motivación al logro, orientación al éxito, están interesados en la política, discuten temas de política, para ellos la política es importante, tienen responsabilidad y aprueban el divorcio. El paso de lo que vimos abajo a lo que se ve arriba se llama secularización. Y el eje horizontal va de valores de supervivencia, en el centro está el rechazo a los grupos como de otras nacionalidades o de otros credos o de minorías étnicas, etcétera. Tienen curiosamente confianza en la ciencia, piden que los trabajos sean dados a los nacionales, piensan que los niños deben tener ambos padres, que la mujer necesita niños, está el respeto a los padres, está la importancia del dinero, del trabajo duro, el Estado es el que debe emplear, y al otro lado están los valores de autoexpresión, tolerancia, ecología, feminismo, tener libre elección, el ocio es importante, tener buena salud, satisfacción con la vida, los amigos son importantes, la imaginación, aprobación de la homosexualidad, confianza en la gente. Entonces, ahora muestro el mapa con los 4 polos que describí y les hago la pregunta, ¿dónde queda América Latina y dónde queda Colombia en ese mapa? ¿Qué apuestas hacen? O sea, para cada país por procedimientos estadísticos se calcula una posición. Más o menos la mitad de la variación que hay dentro de un grupo humano depende del país. O sea, la mitad de nuestros valores depende del país al que pertenecemos. Más o menos. Estoy hablando de manera no muy rigurosa. La otra mitad de los valores ya varía dentro de la sociedad por género, edad, estrato socioeconómico, etcétera. ¿Ya hicieron sus apuestas? Entonces, vamos a buscar. Ahí está enmarcado. Colombia junto con Puerto Rico y El Salvador están muy cerca del borde del mapa. Es un país muy poco secularizado. Si uno mira América Latina, Argentina y Uruguay son las que están hacia el centro del mapa. Tiene Europa protestante arriba, países angloparlantes como Estados Unidos están, están aquí abajo, y en cierto sentido es lógico que no nos jalen mucho hacia arriba, porque el propio Estados Unidos está relativamente poco secularizado. Los países que fueron comunistas, China,
que en cierto sentido pretende seguirlo siendo, pero otros países que nunca pasaron por el comunismo, como Japón, llegaron a niveles altos de secularización. Un resumen de qué es la secularización, muy elemental, muy fácil de entender, es una frase que le dijo mi mamá a mi hermana cuando tuvo sus 2 hijos. Le dijo: educar a los hijos sin religión es más difícil. Y una descripción del proceso colombiano de secularización lo da la consigna, el eslogan que utilizó la Escuela Nacional de Minas a comienzos del siglo XX para que profesores liberales y conservadores pudieran trabajar juntos. Se inventaron una frase: hay que formar gente honrada que siga siendo honrada aunque pierda la fe. O sea, una maravilla que haya creyentes y que sean honrados por eso. Pero hay que estar preparados a que si falla ese fundamento, la persona tenga otros recursos, otros argumentos, otras sensibilidades que entren en favor de un comportamiento moralmente defendible o culturalmente defendible. Bueno, ahí pueden ver digamos, los grupos que tienen la misma religión son como placas tectónicas que viajan en el tiempo juntas. Bien, entonces, un poquito sobre valores, valores encarnados y valores relacionados a tradiciones religiosas, diferencias culturales entre países. Ahora un poquito sobre tradición académica. Primero, nunca, pero nunca habíamos tenido tal democratización del acceso a la tradición académica. Como trataré de mostrarles, la tradición académica es bien rara, es un bicho raro. A veces me dan ganas de comparar la tradición académica al SIDA. Solo le da a uno por contagio directo. Si usted no ha tenido un maestro en la vida, es muy difícil que usted sea maestro. Pero a diferencia del SIDA, no basta con unas pocas horas, unos instantes, se necesita años. Entonces, años en que uno ruede, como dicen los ciclistas, chupando rueda a un maestro, pueden de pronto volverlo a uno maestro. En el mapamundi, me devuelvo un poquitico, uno no sabe cuánta información pesada resiste la gente. Tenía un dibujo sobre este mapa donde estaban los países más suicidas y los países más homicidas. Y es una tristeza que Latinoamérica y una partecita aquí de África, Suráfrica, alberguen tasas de homicidio de 20, 25, 30, 50, Honduras se va a unos 70 por 100,000 personas, 70 muertes violentas, intencionales por 70,000 personas. Debo confesar mi dolor porque la tierra de mis padres hoy en día es el país que tiene más suicidios en el mundo. Tiene 32.5 suicidios por 100,000 habitantes por año. Y han salido informes de la Organización Mundial de la Salud, donde tengo un pie en Colombia, país de ese año más violento, año 2002, y Lituania, el país más violento en el sentido de la autoviolencia. Traía otro mapa que permite ver así flagrantemente que no hay países que tengan muchos suicidios y muchos homicidios. Hay países que se van muy fuertemente por el homicidio y países que se van muy fuertemente por el suicidio. No vine a defender el suicidio, es un poquitico más decente que el homicidio. O sea, en ambos casos estoy totalmente de acuerdo con las doctrinas que dicen que la vida de uno no es de uno, pertenece mínimo a la sociedad. Bien, en Japón, por un homicidio hay 20 suicidios. Entonces al japonés hay que cuidarlo de sí mismo.
en Colombia, por un suicidio, hay 7 homicidios. Entonces, al colombiano tenemos que cuidarlo del otro colombiano. Yo asocio eso a un tema de distribución de la culpa. Y yo siento que la secularización la vivo en carne propia. O sea, algunos colombianos heredamos de la tradición cristiana una altísima capacidad de darnos látigo. Pero la cultura general, lo común, es la culpa es de la vaca. Como dice un libro famoso publicado hace unos años, la culpa es del otro. Entonces, digamos, si yo miro desafíos educativos de América Latina, el tema de la no agresión, el tema del respeto a la integridad del otro, sobrepasa en importancia muchos otros temas. Evidentemente, si queremos ser competitivos, tenemos que tener educación de calidad. Pero en cierto sentido es lógico que primero tengamos que aprender a respetarnos. Los trabajos de Enrique Chaux sobre violencia interescolar son, la encuesta que hizo el DANE recientemente, son impresionantes. O sea, el nivel de robos en la escuela, por ejemplo, es impactante. O sea, es como si la escuela no lograra gestionar la convivencia interna, por lo menos. Ahora, para muchos jóvenes, aún con todo y eso, la escuela sigue siendo más acogedora que la calle o el barrio. Bien, ¿en qué consiste la tradición académica según mi punto de vista? Primero, discusión racional. Es decir, si no hay capacidad de decirle a la otra persona, no estoy de acuerdo, pero te escucho razones, intercambiemos razones, busquemos en medio del desacuerdo argumentos para llegar a alguna posición común, no hay tradición académica. Si uno dice entre gustos no hay disgustos, la típica frase con la que se estrella uno con los estudiantes es, usted puede decir lo que quiera, no me cambia mi punto de vista. Eso es una declaración antiacadémica hasta los tuétanos. O sea, uno se arriesga a que los libros le cambien la vida, a que una conversación le cambie la vida. Ahora, toda cultura humana tiene capacidad de discutir, entonces no basta la discusión para caracterizar la tradición académica. En toda cultura se discute. Ahora, muchas de las discusiones, si no todas, están conectadas con la organización de la acción, con la acción sobre la acción, ordenar la acción. La mayor parte de las acciones de uno son irreflexivas, son hábitos, son a veces respuestas casi mecánicas, casi reflejas a la acción del otro. Entonces, organizarse para planear la acción, para someter la acción a evaluación crítica antes de llevarla a cabo y después de llevarla a cabo, eso es muy peculiar y está tal vez más concentrado en algunas sociedades y en algunos momentos de la historia. Escribir constituciones. Imagínense, Aristóteles, para escribir su libro sobre la política se estudió 101 constituciones. ¿Y qué es una constitución? Una ciudad que declara cómo se organiza, que en vez de tener una organización heredada del pasado, justificada con mitos, tiene la producción de un texto. Y con esto introduzco el otro elemento. O sea, hay tradición académica cuando nuestra conversación, que toma por referente último cambios en la acción, se deja atravesar por lo que otra gente ha discutido o en otros momentos o en el mismo momento en otros contextos geográficos. Entonces se reúnen 50 profesores de geografía en un congreso internacional en Europa o puede ser en Colombia o en Brasil, y meses después usted descubre que alguna gente que oyó como nuevas orientaciones, nuevas perspectivas, empezó a construir, a ensayar, a transformar. Entonces, mi conversación es académica en la medida en que incorpora tradición escrita.
en que aprovecha lo que otros han discutido y puesto por escrito. Pero también mi conversación es académica cuando en vez de hablar, escribo. O sea, cuando uno habla, uno gobierna el ritmo, gobierna los gestos, puede hacerse el amable, puede halagar un público específico. Cuando uno escribe, el texto se va y tiene que defenderse solito. Y no puede uno apoyarlo con la gesticulación de las manos, ni con el tono, ni con ejemplos que lleguen al corazón de la gente, etc. El texto tiene que defenderse allá solo. Para uno mismo, si uno escribe algo y lo guarda en la nevera una semana, lo saca y lo lee, lo puede leer como si fuera escrito por otro. Entonces, eso es clarísimo en el ejercicio de las profesiones. Ser capaz de mirar la propia profesión en su ejercicio con los mismos ojos críticos con que uno miraría a otro profesional. O sea, las convicciones, las razones, la argumentación que usted aprendió al lado de su profesor, lo tiene que acompañar incluso cuando usted hace su año rural solo. Y un médico, cuando la sociedad le expide un diploma, que lo declara médico, tiene que ser médico dándose razones de sus actuaciones ante su conciencia. Puede que nadie nunca en la vida le vuelva a preguntar, lo vuelva a examinar, pero él mismo tiene que someter su actividad a escrutinio crítico. Bien, les podría preguntar en qué se sienten más fuertes de los tres. ¿Está clara la pregunta? ¿Quiénes se sienten más fuertes en discusión racional? O sea, más fuertes frente a las otras dos opciones. Si quieren, levanten la mano. ¿Quiénes se sienten más fuertes en el debate racional? Ya, como unas 10, 15 manos, pues. ¿Quiénes se sienten más fuertes en escritura y representación gráfica, utilización de simbolismo escrito? No hay más de 10 manos. ¿Quiénes se sienten más fuertes en organización de la acción? Uy, si ese es el nivel de abstención que me espera en mi futuro político, voy abandonando. Repitámoslo con más niveles más altos de participación. Ganó el voto en blanco. Entonces, cambiemos. De las 6 flechitas, escojan en cuál se sienten más fuertes. Si en la discusión racional para organizar la acción, que es planear, diseñar, o de la organización de la acción y sacar conclusiones para la discusión racional, que es hacer un experimento científico, o de la discusión racional sacar elementos para interesarse en escritura o cálculo, trabajo escrito, o de la representación gráfica pasar a la acción gracias al diseño, o en la flecha 6 devolverse vía control, vía comparación de lo que se hizo. Está un poco más complicado. ¿Ya escogieron de las 6 una? No me hagan sufrir. ¿En cuál se sienten como más holgados? La 1, ¿quién es? La 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, estuvieron repartidas. La que noté como más débil es la 4. De algún modo, cuando se prepara clase y se toman algunos apuntes para lo que va a hacer uno está haciendo eso, está preparando lo que es muchas veces y debería ser casi siempre una discusión racional con el alumno. Uno la prepara por escrito y uno muchas veces
para prepararla bien, tiene que acudir a los escritos de otros. Entonces, construir colectivamente estas interrelaciones y aplicarlas a la pedagogía es como entiendo el proyecto en el que están. Ahora, yo creo que si esculcáramos más, muchas más manos se hubieran levantado y alguna gente hubiera dicho, pero si yo hago bien el 3, el 4 y el 1, todas. Bien, entonces, sí, de algún modo la academia, hay un dicho que es en casa de herrero, cucharón de palo, y a veces la academia funciona muy artesanalmente. Yo he defendido mucho el carácter artesanal de la educación. Sin embargo, la fuerza educativa es mucho más grande cuando un grupo de profesores se organiza y lee conjuntamente, planea conjuntamente, prepara conjuntamente un proceso educativo de largo alcance. Yo he escrito un artículo que se llama Autonomía del Educador, donde básicamente defiendo la singularidad de los educadores, y todavía algo de mi corazón está por ese lado. Me encanta que mis maestros sean bien distintos, pero sé que aislados, librando sus batallas uno por uno, avanzan mucho más despacio que si trabajaran juntos. Bueno, si uno mirara esto, pero bien rápido, en Colombia, en general, ¿en qué somos más fuertes? Discusión racional, escritura y representación gráfica y utilización de simbolismos escritos, u organización de la acción. Sí, sería como la famosa recursividad colombiana. Hace 25 años un colombiano en un aeropuerto internacional se reconocía inmediatamente por la cajita de cartón amarrada con cabuya. Pero uno no se vara, o sea, si no le alcanzaron las maletas. Un poquito sobre motivos de la acción. Esto lo produzco porque después voy a hacer un juicio, voy a arriesgar un juicio sobre América Latina. Para actuar uno necesita motivos. Si uno no tuviera motivos, uno se quedaría vegetando, buscando el nirvana. Los motivos son de varias clases. Un gran grupo de motivos son intereses, que pueden ser intereses chiquitos, inmediatos, pueden ser intereses colectivos, de largo plazo. La gente puede a veces cambiar un interés de un tipo por un interés de otro tipo. Y están las razones. O sea, gústenos o no, a mí me gusta, los seres humanos a veces, muchas gracias, los seres humanos a veces sacrificamos intereses o permitimos que un interés se transforme en otro interés por razones. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa estaba deliberando y un obispo tomó la palabra y dijo: yo renuncio a mis diezmos. Y acto seguido, otro obispo dijo: yo también renuncio a mis diezmos. Y en 2 horas, la mitad de los privilegios feudales franceses fueron entregados unilateralmente. Hay historiadores que dicen que venían marchas campesinas y algo así como que lo que entregaron voluntariamente lo hubieran tenido que entregar de todos modos a la fuerza, pero es distinto entregar voluntariamente a ser despojado por la fuerza. Y el otro motivo que es clave, sin el cual la vida sería gris, absolutamente horrible, son las emociones. Uno es capaz de hacer cosas contra sus intereses por la fuerza de las emociones. Pero a veces pasa lo contrario, está el vaso casi lleno o lleno de razones y falta una gotica de emoción para que uno tome la decisión. Entonces las emociones son peligrosas, pero son necesarias y a veces son supremamente útiles. Parte del trabajo que hacemos en el aula es construir capacidad
de vivir las emociones, de comprender las emociones, de tener nombres para las emociones, de tener palabras para las emociones y expresar las emociones, expresarlas de una manera que no sea demasiado perturbadora. La familia es un escenario impresionante de expresión emocional. O sea, simplificando, a uno en el colegio no le dejan, pues yo jugué con las emociones y terminé 2 días expulsado. Entonces pero había profesores que lo invitaban a uno a escribir textos libres y había canales para expresar emociones. En muchas familias la razón se queda corta y entonces uno dice, me ha tocado a mí también, mire, no me pida razones, hija, soy tu padre. O sea, eso es porque tu papá lo dice. Nunca lo he dicho así. Mi esposa me regaña porque me autocritico con facilidad. Pero va a haber un tema bonito con intereses. ¿Saben en qué auditorio más manos se han levantado? Bueno, todavía no les he pedido. ¿Quiénes obedecen sobre todo a intereses? ¿Quiénes obedecen sobre todo a razones? ¿Quiénes obedecen sobre todo a emociones? Una por una. ¿Quiénes sienten que se gobiernan sobre todo por intereses? Una sola mano. 2 o 3. ¿Quiénes se sienten gobernados sobre todo por razones? Bueno, por eso tienen un filósofo al frente. ¿Quiénes se sienten gobernados sobre todo por emociones? Bien, interesante. Quedaron de segunda las emociones. Si hubiera hecho esto con sus alumnos, ¿qué piensan que hubiera salido adelante? Emociones, evidentemente. Las reglas se clasifican en 3 grupos. Las reglas legales, la ley, la Constitución, las normas morales, que son, modernamente por lo menos se piensa así, cada ser humano se dicta sus propias pautas de conducta, sus propias normas, sabe que es actuar según su conciencia o contra su conciencia, y culturales son colectivas, que pueden obedecer o no a una tradición religiosa, suelen corresponder a tradiciones religiosas. En algún sentido, mi trabajo en Cultura Ciudadana es un esfuerzo por fundamentar unas reglas culturales más allá de la concientización individual. Ya lo de las tarjetas, los mimos, etcétera, lo que buscaba era que el tercer tipo de reglas se fortaleciera y actuara más sintonizado con la ley. Bien, entonces los motivos lo empujan uno a actuar. Si no hubiera reglas, uno actuaría como las partículas en el movimiento browniano. Uno diría, pero hermana, ¿por qué no salimos a bailar? Ya, de una vez, seguro que en un celular alguien tiene musiquita buena grabada. Volvemos a ir a Rubén Blades. Entonces, para no desordenarse uno mismo, uno necesita las reglas de su conciencia, la Constitución y las leyes y la regulación cultural. Bueno, esto es una acusación grave, seria, la hago con toda conciencia. Latinoamérica no ha tenido filósofos que defiendan los intereses. Los países anglosajones sí, y nos llevan una ventaja impresionante en eso. O sea, el filósofo anglosajón le dice a usted, no es malo tener intereses. Saque su interés, póngalo sobre la mesa. Ahora, si no lo puede poner sobre la mesa porque da pena, etcétera, bueno, ya es otro problema. O sea, no todo interés vale. Pero si usted puede validar públicamente su interés, vale. Si usted es transportador y se hace elegir en un consejo de la ciudad para pelear por los transportadores, vale. Ahora, si usted solo quiere que el transporte se mire desde el ángulo del transportador, qué pena, el transporte necesita pasajeros. El pasajero también necesita representación política, expresión política. Entonces, saca adelante, digamos, caricaturizando, en Colombia con frecuencia en la plenaria, todos son discursos universalistas llenos de razones. Y en los corredores se tramitan los intereses. Entonces,
No, hay que aprender a tramitar públicamente los intereses. Ahora, hay razones y hay emociones. Las normas no existirían si no tuviéramos emociones. Si uno le pregunta a un psiquiatra, ¿qué pronóstico hace de un paciente al que todo le da lo mismo? Es peligrosísimo. Las personas emocionalmente planas pueden llegar a hacer mucho daño o hacerse mucho daño. Bien, miremos un poco las reglas. Cuando uno piensa en reglas, ¿se acuerdan de los mimos? En la rueda de prensa en que se anunció lo de los mimos, el que le íbamos a entregar el control del tránsito de Bogotá en un pedacito muy pequeño, de 3 cuadras por 3 cuadras, a 20 mimos que iban a hacer el trabajo de la policía frente al semáforo y al cruce de cebras. El periodista que estaba ahí preguntó, uno de los periodistas que estaba ahí preguntó, alcalde, ¿y el mimo va a poder poner multas? O sea, ese sería un mejor título para mi charla que el que puse. ¿Y el mimo va a poder poner multas? Porque ese hombre, entonces fue muy lindo porque yo le dije, no va a poder poner multas, y quedó casado el desafío. Y funcionó. Después teníamos 400 mimos. 8 meses después teníamos 2.300 policías, de los cuales una mayoría corruptos, fuera. Hicimos el acuerdo con la Policía Nacional, que tiene un reglamento interno más drástico y que tiene una tradición cultural construida cuidadosamente. A veces pienso que el sector educativo se parece al sector policía. Sé que eso no es muy popular en algunos maestros, pero yo me siento muy orgulloso de lo que ha evolucionado la policía. Imagínense lo difícil que debía ser policía honrado en medio de la corrupción. Por lo menos puedo hablar de los de azul. Ahí la probidad era excepcional. Bien, entonces pensemos qué nos regula. Temor a las sanciones, la multa, la cárcel, no hay duda. Temor a la culpa. Estanislao Zuleta decía, si no quieren tener el país lleno de cárceles atiborradas de presos, aguántense fuertes sentimientos de culpa. Y uno los adquiere o en la tradición religiosa o en la producción estética. Yo fui muy católico y en algún momento la literatura, Dostoyevsky, retomaron como el tema de la culpa. Después un filósofo español. Temor al rechazo social. Entonces, Estanislao Zuleta no contempla suficientemente ese tercer hecho. Hace pocos días estuve en una comida de colombianos y casi todo el mundo tuvo como mayor orgullo la familia. Me desperté a la mañana siguiente con un sentimiento de culpa terrible. O sea, yo era casi el único entre 20 que no había dicho que mi mayor orgullo es la familia. Entonces, los procesos de regulación colectiva son muy importantes. Bueno, yo por ellos perdí la rectoría. Y yo estaba como tranquilo con lo que había hecho y hubo 2 mamás que me contaron que sus hijos repitieron el acto en el colegio y a los 2 chiquitos los echaron. Entonces yo puse cara muy preocupado y la mamá me dijo, no, eso no importa, estuvo bien. O sea, fue más lo que ganaron que lo que perdieron. Bueno, y me confieso con ustedes que trabajé primero algo así como la diversificación de los castigos y solo después se me ocurrió estudiar el lado positivo. Cuando alguien se comporta según la norma social adecuadamente, adquiere reconocimiento social o recibe reconocimiento social. No, subrayo, no siempre, a veces. A veces ese reconocimiento social sufre una especie de transformación inductiva y se vuelve confianza. Y que confíen en uno es delicioso. A mí me da miedo la cárcel, por supuesto, y me da miedo la culpa. Pero que la gente me quite la confianza que siente hacia mí, eso sería de lejos lo más doloroso.
La conciencia no solo da garrote, no solo hace sentir culpa. Hay estudios neurobiológicos que muestran que el actuar bien es un poquito parecido a practicar deporte. Endorfinas o sustancias similares se activan. Para el filósofo kantiano eso es terrible porque Kant exigía que uno fuera moral como austeramente. Si usted deriva placer de la moralidad, eso ya no es moralidad. Eso es hedonismo. Yo soy un poquito hedonista, perdón. Y la ley no solo se obedece por el capítulo de sanciones, a veces uno no lee, no conoce, no pasaría un examen sobre el capítulo de sanciones y sin embargo uno aplica la ley, cumple la ley. Pregunta, ¿a qué obedece usted más de las 6 casillas? O sea, si solo tuvieran las 6 opciones, ¿cuál los gobernaría más? Bueno, ¿quiénes obedecerían más a la primera? Admiración por la ley. A esta. Levanten la mano. Bien, hay unos pocos héroes de la patria. ¿Temor a la sanción legal? ¿Nadie? Por ahí unos poquitos. Autogratificación de la conciencia u obligación moral de atender los criterios morales personales. ¿Quiénes? Levanten la mano. Si el fotógrafo puede sacar la foto, perfecto. ¿Temor a la culpa? Yo no puedo levantar la mano, pero la levantaría. Unos pocos. Reconocimiento social, confianza, reputación. Ajá. Bien bonito. ¿Temor al rechazo social? Bien, ahora la misma pregunta para los demás. Bueno. ¿Quiénes creen que los demás actúan por admiración por la ley? ¿Quiénes creen que los demás actúan por temor a la sanción legal? Bueno, ahí se ven suficientes manos. Acelero el ejercicio. Hay una asimetría. Simplificando, y esto nos pasa mucho, simplificando, nos vemos como sujetos morales, pero vemos a los demás como sujetos legales o culturales. Y lo peor, lo más complicado es que cada uno de nosotros dice que entiende por las buenas, pero honestamente cree que los demás entienden a las malas. Subrayo honestamente, o sea, no es que uno se haga trampa conscientemente. Digamos, bueno, esos son los nombres que les pusimos, trabajamos. Entonces, ¿cuál es como el diagnóstico? Latinoamérica es el territorio de máxima ambigüedad frente a la ley. Esperamos de la ley todo y al mismo tiempo somos capaces, por razones diversas, seguramente muchas de ellas moralmente bien inspiradas, de no obedecer la ley. A mí en la Universidad Nacional mis colegas me dicen legalista. Yo le digo, primero soy culturalista, o sea, para mí lo que más define si una persona va a matar a otra o no es el código cultural. O sea, si usted vive en Santander en los años 50, su esposa se consigue un amante y usted los encuentra, en el código cultural de Santander de esa época usted tiene que matar. Y no es que no sepa que el homicidio está prohibido, sino que puesto a escoger entre cultura y ley, privilegia cultura. Esto es una tabla con cuántos abogados por 1000 personas. En Colombia casi 4. Pero fíjense que Uruguay, Estados Unidos y Costa Rica están por encima, Argentina está pegadita. Y si miran Japón, está en el otro extremo con 0,16. O sea, algo así como 20 veces menos abogados por cada 1000 habitantes. Bien, entonces mi planteamiento, llamémoslo central, es que en el mundo se están dando cambios enormes que los 3
requieren mucho la tradición académica. O sea, en cierto sentido la humanidad se volvió esclava del trabajo de los académicos, del trabajo de los docentes. O sea, no puede avanzar sino gracias a una movilización muy fuerte de la educación. Primero, la movilización de los intereses. Esa no la hace el sistema educativo. La movilización de intereses la hace, y claramente, por lo menos por unas décadas demostró su superioridad, la economía de mercado. O sea, ¿dónde aprende uno a trotar para satisfacer sus intereses? En el mercado, cuando tiene que ganarse la plática. Entonces, ahora, cada vez más la capacidad de hacer buenos negocios, la capacidad de innovar tecnológicamente, la capacidad de ofrecer cada día mejores bienes y servicios dependerá de la formación académica. La movilización de las razones es el conocimiento, la ciencia, tal vez en algún grado el arte y alguna parte del desarrollo tecnológico. Algunas cosas la humanidad se las ha inventado de pura ociosa, pues por decirlo de alguna manera suave. Hardy, uno de los matemáticos creadores de la bomba atómica, escribía en los años 30, esto que yo investigo es más gratuito que el ajedrez, esto no va a servir para nada. Y 15 años después definía una guerra. Y la movilización de las emociones, que esa hay que aprender a verla. Por ejemplo, si uno ve televisión, el zapping ha hecho que el que escribe libretos de educación tenga que buscar todo el tiempo emociones. En el cine, como la gente está presa de la sala, usted puede darse el lujo de 15, 20 minutos de elementos racionales o elementos estéticos no movilizados. El artista, como va preparando toda su batería, y solo en los últimos 2 o 3 minutos, rataplán, saltan las emociones. La vida es rosa, por poner un ejemplo, es eso, todo está preparado para esa especie de último concierto. Entonces, todos estos 3 escenarios requieren de la academia, no tengo ninguna duda. Requieren mayor alineamiento de la academia hacia ellos, van a buscar eso, y parte de la academia se va a resistir de patas y manos a esa utilización o a ese uso. Recuerden que la palabra escuela significaba ocio. Hoy en día para muchos niños afortunadamente sigue significando ocio, pero yo les quiero contar que descubrí la libertad en el 85, porque simultáneamente leímos un texto de Habermas y elaboramos un artículo sobre él, mostrando la libertad del alumno de sustraerse. Y en la misma época tenía una separación dolorosa y entendí que mi pareja era como mis alumnos, los tenía que conquistar día a día, si no se iban. Incluso estando ahí presente, la gente puede irse. Entonces, este es el desafío. Por lo menos serán 3 fuentes de tensión, y es clave el tema del divorcio entre ley moral y cultura. Es decir, no es fácil que los jueces solos, o la policía sola, o los legisladores solos, o los funcionarios públicos solos, muestren la ventaja de que ley, moral y cultura estén alineadas. Tal vez alcanzo a mostrar esto. Aquí lo clave es la armonización. El día en que la ley le diga a uno no mate, la conciencia le diga no mate, y el qué dirán social diga no mate, pues ese día no mataremos. Es solo el psicótico que se sube al techo, como pasa en las estaciones de gasolina de Estados Unidos. La violencia se concentra además claramente, estas son regiones del mundo. En Europa es menos peligroso ser joven que ser adulto de más de 25 años de cara al homicidio. O sea, no es una fatalidad que la vida sea más peligrosa para el joven.
pero en América Latina ustedes ven 36.6 homicidios por 100.000 habitantes, en el Caribe ven 31.6. Entonces, parte de la lucha nuestra es porque resolvamos ese tema tan elemental. Bueno, estos son razones para desobedecer la ley y para usar la violencia. La negrita es desobedecer la ley y la clarita es usar la violencia. Miren cómo aumenta esto cuando uno entra a medirlo en un grupo de jóvenes que se llama Fuerza Joven desmovilizados. Bien, me excuso, solamente me debería tomar 1 segundo o 2 segundos. Eso es México, eso es Bogotá, eso es Belo Horizonte, y este es el promedio de 11 ciudades estudiadas. ¿Quiénes están en la peor situación? Los políticos con solo 6% de confianza, y los maestros tienen entre 40 y 75% de confianza. Cuando llego a un hotel y me toca llenar la hojita de ocupación, no solo por eso, pero también por eso pongo profesor. O sea, es 10 veces más grande la confianza que tiene cualquiera de ustedes que cualquiera de nosotros, si acepto ponerme en nosotros, que debo, más por razones pedagógicas y morales. Pues he vivido en parte de la pedagogía, miren el inconsciente, he vivido en parte de la pedagogía, pero he vivido también de la política. Entonces, bueno, el desafío, simplificando, es cuidar la vida, mejorar la convivencia, mejorar la calidad de la tradición académica en los 3 polos y en las 6 conexiones que indiqué, y mi apreciación de lo que están haciendo es que yo mismo vengo de una educación supremamente competitiva. O sea, si por mí fuera, yo tal vez en el bachillerato al menos sí me interesaba en el área de las artes, formar grupos de teatro, etcétera. Pero de resto escondía mi trabajo y me gustaba salir de primero. O sea, fui un buen animalito de escuela. Bachelard dice rentista de sus éxitos escolares de juventud. O sea, si uno lo ha hecho bien. Y recuerdo una frase de Max Weber, y perdonen, es un poquito sombría. Dice Max Weber, que es un supermaestro en sociología, precisamente un teórico de la secularización y un estudioso empírico de la secularización, un hombre atraído como ningún otro por la complejidad y la belleza de las religiones. Decía Max Weber: conozco muy pocos maestros que no se hayan corrompido con el paso del tiempo. Entonces, la moralidad de nuestra sociedad depende mucho más de lo que creemos de la nuestra. Muchas gracias. Ponga fuerte el aplauso para el doctor Mockus. Muchas gracias, Santanas. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Cómo? Sí le gusta.